Les damos la bienvenida al webinar Impacto del mecanismo de diésel de seguridad para el sistema eléctrico y los clientes. Mi nombre es Daniela Maldonado, soy la directora de comunicaciones de la Asociación de Clientes Eléctricos No Regulados ACENOR AG, y les comento que el objetivo de este encuentro es dar a conocer los resultados de un estudio realizado por Breves de Energía que da cuenta de los costos del mecanismo denominado diésel de seguridad. A modo de contexto, el 12 de enero del presente año se emitió el decreto número 1 del Ministerio de Energía, el que modifica y prorroga el decreto vigente número 51 de 2021. Este decreto contiene medidas preventivas frente a un posible racionamiento eléctrico. Una de las modificaciones significativas de este nuevo decreto es la introducción de un esquema de adquisición y logística de diésel denominado diésel de seguridad. De acuerdo con el análisis efectuado por ACENOR, este mecanismo de diésel de seguridad no ha sido acompañado por una evaluación de impacto en los informes de la Comisión Nacional de Energía, por lo que no hay proyecciones oficiales de lo que podría costarle al sistema, ni a los usuarios de energía, que son los que finalmente lo terminarán pagando. Por esta razón, ACENOR ha querido poner a disposición del sector mayores antecedentes para que se puedan tomar las mejores decisiones en una materia tan importante para los sectores productivos, considerando la seguridad y los costos de suministro eléctrico, por supuesto. El webinar partirá con la presentación de Cristian Muñoz, director de Breves de Energía, quien detallará el estudio que realizaron para determinar estos costos del mecanismo denominado diésel de seguridad. Posteriormente, el director ejecutivo de ACENOR, Javier Bustos, ahondará en la implicancia para los clientes. Los invitamos a dejar sus consultas a través de la opción preguntas y respuestas que está en la parte inferior de su pantalla, ya que finalizaremos con una ronda de consultas para ambos expositores. Vamos a partir entonces con Cristian Muñoz. Él es ingeniero civil electricista y MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con más de 25 años de experiencia en el sector de energía. Fue director en ambos SEDEC y gerente de regulación y cambio climático en AESGENER. Es profesor asociado adjunto en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y profesor regular en la Escuela Iberoamericana de Regulación Eléctrica de la Universidad Católica. También es profesor en el Diplomado en Regulación de la Universidad de Chile y ha sido profesor visitante de la Universidad de Stanford. Dejo con ustedes a Cristian Muñoz. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien, Daniela? ¿Sí? Sí, te escuchamos bien. Voy a compartir pantalla. Y voy a poner en modo presentación. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Se ve bien. Entonces, el estudio, los resultados que voy a mostrar, como decía Daniela, se refieren a evaluar el decreto Supremo 1, que fue, de algún modo, dio la luz en enero, pero recién la semana pasada fue publicado oficialmente. Y bueno, ¿de qué trata? Primero, una breve introducción. ¿De qué trata el Decreto Supremo 1? Para poder explicarlo, primero hay que explicar un poco el contexto del Decreto 1. El Decreto 1 viene a ampliar la vigencia del Decreto 51 de agosto del 2021, que es un decreto preventivo de racionamiento. O sea, no es un decreto de racionamiento propiamente, sino que son medidas donde el regulador impone medidas, principalmente al coordinador, de modo de prevenir cualquier tipo de falla en el suministro. Y ese decreto preventivo de racionamiento dura hasta el 31 de marzo, o sea, hasta finales de este mes. ¿Okay? Y principalmente las medidas que tiene se refieren a agilizar un poco la burocracia relacionada con nuevos proyectos, pero sin embargo lo más relevante es que le impone una condición al coordinador eléctrico nacional, que es el encargado de operar a mínimo costo las unidades del sistema, y de manera segura, le impone la misión de algún modo de representar mejor las hidrologías. ¿Okay? Hay todo un tema relacionado con las hidrologías, con los que funcionan estos modelos matemáticos con los cuales se optimiza la operación del sistema. Adicionalmente, le dice, oiga, coordinador, mantenga las cotas. Entiendo que los embalses más relevantes del sistema están prácticamente agotados. Mantenga las cotas del sistema a agosto, o sea, no siga usando
la poca energía que guardaba a comienzos de agosto y mantenga su volumen y trate de subirlo. De modo que a finales de marzo tratemos de llegar con una mejor reserva en los embalses. ¿Cuáles son los embalses más relevantes del sistema y en los que hay que fijarse? Principalmente el Toro, es el gran embalse que tiene la mayor cantidad de energía que puede guardar el sistema, es como la gran batería del sistema. Y hay embalses menores que tienen, en términos técnicos, se llama regulación, es decir, que pueden guardar energía por algunos meses. El Toro, por ejemplo, puede guardar energía de un año para otro. Y otros embalses como Colbún, que es un embalse también importante, que puede guardar energía trimestralmente. Canutillar también es un embalse importante que está en la zona sur. Y embalses menores como Rabel, Pehuenche y otros embalses prácticamente de empuntamiento, tienen muy poca regulación, que son de Pan y Arrasco. Entonces, eso es principalmente el decreto 51. Y el decreto 51 termina el 31 de agosto. ¿Okay? Entonces, el decreto 1 empieza a circular en enero, y lo que hace es prolongar el decreto 51, o sea, estas medidas preventivas, hasta finales de septiembre de este año. ¿Y por qué lo hace? Bueno, porque ve que se ve un problema importante en el suministro, o sea, el problema del suministro sigue estando vivo. Lo hace porque ve que el año hidrológico que empieza en abril, normalmente ha empezado, o sea, digamos, esta cosa está cambiando, pero ha empezado en abril de un año y termina en marzo del año siguiente. Se viene complicado, se viene seco. De hecho, salió una estadística del IRI norteamericana que dice que hay una probabilidad de que entre un 70-90% de que este año sea seco en el cono sur, no solamente en Chile. Entonces, en función de esto, lo que hace el gobierno envía este decreto 1, y que lo primero que hace es ampliar este decreto preventivo de razonamiento con sus medidas, pero incluye unas medidas novedosas. Y la primera de ellas, y en la cual se enfoca este estudio, es tener ciertos backup en el suministro de petróleo. ¿Y por qué? Bueno, porque el año pasado, producto de que se requirió operar con petróleo diésel, las unidades funcionan con petróleo diésel, sucedió que muchas unidades del sistema decían, la verdad es que no puedo operar porque no tengo petróleo. Y de algún modo eso llamó la atención del coordinador y del regulador. Ahora, el tema de la restricción de petróleo no es novedoso, ¿verdad? Es un tema conocido en el mercado. O sea, nota al pie de la página. Pero bueno, llama la atención sobre eso, y entonces este decreto 1 dice, bueno, me hago cargo de este problema, y lo que voy a imponer es que las unidades tengan, o el sistema tenga un backup de petróleo, ¿okay? Que le llama diésel de seguridad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? El regulador dice, bueno, a ver, hay que tomar el estudio de seguridad que hace el coordinador. Acuérdense que el Coordinador Eléctrico Nacional, que se le denomina también abreviadamente CEN, que es el que coordina la operación de las unidades, realiza varios estudios. Entre ellos realiza un estudio mensual que es de seguridad, donde ve el abastecimiento del sistema en una ventana de al menos un año, y dice, bueno, a ver cómo estaría el suministro, qué pasaría con el suministro, o sea, trata de identificar fallas en el suministro, si es que suceden algunas contingencias, es decir, si se nos viene una sequía, si hay menos gas, si es que falla alguna unidad grande del sistema importante. Bueno, quiero saber cómo estoy parado respecto a eso. Y este estudio entonces presenta varios casos en los cuales trata de identificar la robustez del sistema en esto. Entonces, el coordinador elabora este estudio. Entonces, en función de este estudio, se identifica el escenario crítico, ¿ok? Entonces, el coordinador de algún modo tiene que identificar, con el regulador, identificar este escenario crítico, es decir, a ver, de todos estos casos que el coordinador me decía que son escenarios, que son casos complicados para el sistema, identifico un escenario crítico. ¿Cuál escenario crítico? Eso no está formalizado. Entonces aquí hay que ver, bueno, cuál sería el escenario crítico. Y trato de identificar un escenario crítico, y el escenario crítico me imagino que tampoco está especificado, pero debería coincidir con una hidrología, una hidrología seca. O sea,
importante. Ideología seca tipo 68-69, 1968-1969, o una ideología tipo 1998-1999. ¿Okay? Entonces, de este caso crítico, se identifica la cantidad de petróleo que se necesita en términos de los metros cúbicos de petróleo que necesito, petróleo diésel. Cuando hable de petróleo me estoy refiriendo a petróleo diésel. Los metros cúbicos que necesito mensualmente, según este escenario crítico que el coordinador identificó, y adicionalmente los metros cúbicos por día máximos que voy a necesitar. Es decir, en términos del sector eléctrico, energía y potencia. Es decir, la energía que necesito, que voy a necesitar mes a mes, pero adicionalmente la capacidad máxima que necesito asegurar. Esos son los términos del backup. Pero el decreto dice, oiga, compare con el año 2021, úselo como base. Entonces, el diésel de seguridad que resulta es la diferencia respecto a esta comparación respecto al año 2021, en donde esta energía o estos metros cúbicos mensuales resultan de la comparación, de la máxima diferencia de la comparación entre los metros cúbicos mensuales que resultan del escenario crítico comparado con lo que se generó, con lo que se ocupó de petróleo el año 2021, y adicionalmente hace lo mismo respecto a la máxima, al máximo consumo de este petróleo. De modo que el diésel de seguridad se calcula como una diferencias máximas respecto al 2021, y resulta entonces los metros cúbicos máximos que tengo que asegurar de backup en metros cúbicos por mes, y adicionalmente la capacidad máxima diaria. ¿Okay? Entonces, con este resultado, viene el proceso de provisión del combustible, en donde el coordinador llama una suerte de licitación, no lo llama así, pero es una suerte de licitación donde le dice a las unidades termoeléctricas a petróleo, a diésel, oiga, necesito este diésel de seguridad, este backup, entonces envíenme ustedes, infórmenme ustedes cuánto de este backup pueden dar en términos de la cantidad de petróleo que me pueden asegurar mensualmente, y en términos de la cantidad diaria máxima que me pueden asegurar. Y adicionalmente envíenme los costos de este tema, tanto costos fijos como costos variables, los cuales usted vaya en corto. Entonces, el coordinador recibe estas propuestas. Los costos fijos los divide por la energía que le está asegurando esta central termoeléctrica, le suma los costos variables y calcula $1 por megawatt hora, y en función de eso ordenará de menor a mayor, de modo de obtener a mínimo costo la provisión de este backup. ¿Ok? Esa es como se determina el diésel de seguridad y cómo se asigna. ¿Ok? Después de eso, esto viene el pago de los costos, y el pago de los costos lo asumen los generadores. Hay que tener cuidado con esto. Lo asumen los generadores al su retiro del sistema, que es una política normal que por varios años se ha acostumbrado a decir, si tengo un costo adicional en el sistema, calculo el costo, lo divido por la demanda, por la energía demandada, y se lo traspaso a los clientes en la medida que pueda. Bueno, entonces, estos generadores que retiran del sistema, es decir, que tienen los contratos de suministro con los clientes, son los que asumen este costo, pero por eso hay que tener cuidado, asumen entre comillas, porque los generadores, el próximo paso que van a dar, y es evidente, van a revisar sus contratos de suministro, y van a decir, bueno, este es un cargo adicional, si es que tengo una cláusula de pass-through, de traspaso de los cargos adicionales, va inmediatamente traspasado al cliente. De ahí la inquietud de los clientes, y me parece una inquietud bastante válida, ¿cuánto sale esta cuenta? Y segundo, también de algún modo trato de hacerme un poco cargo de si tiene sentido, ¿no?, que los clientes lo asumen. Eso es en grandes rasgos el decreto 1 en términos de la provisión de este petróleo de seguridad. Adicionalmente tiene un par de condimentos adicionales, uno que tiene una reasignación de ingresos de suficiencia para aquellas centrales a petróleo que lograron ser asignadas con este diésel de seguridad. Entonces el regulador les dice, dado que usted está aportando con este backup, entonces le doy una adicional de este ingreso fijo, en el que se llama ingreso por suficiencia. Y tiene un artículo al final que ha pasado muy desapercibido, que no lo voy a analizar acá, pero es bastante relevante, que es que reduce el costo de falla del sistema desde $530 el megawatt hora a prácticamente la mitad. El costo de falla del sistema, para los que no están involucrados en el sector eléctrico, es la señal que tienen los modelos de planificación para decir, cuánto le cuesta al sistema, cuánto valora a la sociedad la energía.
es decir, cuánto le cuesta al sistema, a la sociedad, el no contar con la energía. Entonces es una señal potente de entrada a este modelo de planificación. En la medida que usted tiene centrales que tienen costos de falla más altos, los pesos después son más altos y se asegura, y por tanto hay una señal más contundente respecto al suministro, al suministro del sistema. Eso es lo que es el decreto 1. Entonces, dado eso, lo que hicimos en redes de energía fue tomamos el de estudio de seguridad de enero del coordinador y corrimos los casos del coordinador, pero hicimos algunas sensibilidades nuestras de redes de energía. Bueno, corrimos el mismo modelo que usa el coordinador, que el modelo BLP, y el modelo BLP es un modelo de larga data en el sector eléctrico. Entonces, con este modelo, que usa datos de entrada supuestos que son bastante relevantes, bueno, tomamos los casos del coordinador, los más críticos, identificamos los más representativos, hicimos algunas sensibilidades. Tomamos, por ejemplo, primero el caso base, que está acá. Ahí voy a hablar de los supuestos más relevantes, hay una serie de supuestos, pero voy a tratar de identificar cuál, a mi juicio, es el más relevante. Hicimos una sensibilidad con las simulaciones hidrológicas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el coordinador simulaba el sistema con la totalidad de la hidrología, que la muestra hidrológica es de 60 hidrologías, lo que hicimos fue decirle, bueno, al modelo, reducir un poquito más la muestra hidrológica para decir al modelo, oiga, tenga cuidado porque estamos en un periodo bastante complicado, un periodo muy seco. Entonces se redujo un poco la muestra. Y esos son los casos del caso base con 2 y 6 simulaciones. Después tomamos el caso 1, que es el caso base, pero lo que hace es reducir la cantidad de gas, de GNL. La cantidad de GNL que van a traer los generadores se compromete de un año a otro. Entonces el GNL de este año ya está comprometido, se comprometió en el último trimestre del año pasado, y los buques ya están comprometidos. Entonces ese es el GNL con el cual teóricamente cuenta el sistema. Pero el caso 1 lo reduce. Y finalmente, bueno, hacemos las mismas sensibilidades que pasaba, le damos una muestra más seca, y con eso se generan estas sensibilidades de 2 y 6 simulaciones. Finalmente tomamos el caso 1, y el caso 1, le decimos al caso 1, oiga, ahora deme los resultados, pero supongamos que no va a estar Bocamina 2. Bocamina 2 en el caso base está hasta junio de este año, y el 1 de julio ya está disponible. De modo que en el periodo crítico, es decir, que después lo vamos a ver, el periodo crítico que está más o menos entre junio y julio, estaría de algún modo presente. Pero adicionalmente le decimos, adicionalmente aquí hay menor gas, bueno, considere que hay una central que no está ocupando gas, que no está ocupando parte de este gas, que en este caso sería San Isidro, que es uno de los supuestos también que asume el coordinador en alguno de sus casos. Esos son los casos que se simularon. ¿Cuáles son los supuestos relevantes en esto? Primero es el gas. La disponibilidad de gas se suele entregar, o se suele hablar en términos de millones de metros cúbicos por día. ¿Okay? Esa es la disponibilidad de gas. Acá está el valor promedio, es decir, la disponibilidad de gas por día que habría entre marzo y septiembre. Eso me faltó decirlo. Todo este proceso de diésel de seguridad dura solamente hasta septiembre de este año. O sea, de octubre en adelante no se sabe qué pasa con este backup. Es un punto también que es relevante de este decreto. Entonces, este es el valor promedio, y acá lo que estamos mostrando es el ADP, es el actual, que está mostrado con barras, y las proyecciones. ¿Okay? Acá, esta gráfica, ¿qué es lo que tiene? Es la disponibilidad semanal de gas de GNL, pero no completamente, esto es la disponibilidad que está informada hoy día en el coordinador. ¿Okay? Las líneas son las que representan, esta línea roja y esta línea roja segmentada, son lo que representa la disponibilidad de los casos que estamos simulando.
las barras representan la disponibilidad que hoy día está informada en el coordinador, tanto de GNL como de gas argentino. Y lo verde hacia atrás, junto con lo gris hacia atrás, el gris siempre representa el gas argentino, y lo verde hacia atrás representa la disponibilidad que se tuvo de GNL por lo menos hasta julio del año pasado. ¿Okay? Y eso lo muestro porque de algún modo el punto que quiero poner acá es que la disponibilidad de GNL que está supuesta en este estudio de seguridad es bastante baja. Entonces, veamos, ¿qué es lo que están diciendo hoy día y con lo que se está planificando la operación hoy día? O sea, no en el estudio de seguridad, que es la barrita azul, está diciendo que hasta abril de este año, hasta el 30 de abril de este año, hay gas argentino. Hay por lo menos 5,5 millones de cúbicos por día de gas argentino, que no están simulados en el estudio de seguridad. Para que tengan una referencia, un ciclo combinado de esos grandotes que hay en la zona de Puchuncaví, las unidades de San Isidro, Nehuen, un ciclo combinado tiene alrededor de 370 megawatts y consume del orden de 1,7 millones de metros cúbicos por día. ¿Okay? Entonces hay 5,5 millones de cúbicos por día disponibles, se entiende que a firmes, desde Argentina hasta el 30 de abril. ¿Okay? Pero esto no está modelado en el estudio de seguridad, de modo que en marzo y abril el estudio de seguridad dice no hay gas argentino. Y después, creo que tenemos que esta es la disponibilidad, la barra azul es la disponibilidad de GNL informada hoy día, en el ADP, que es el Annual Delivery Planning, que informa a los generadores con los buques que van a traer. Y lo que nos está diciendo es que por lo menos hasta mayo, o sea, hasta abril tenemos GNL más gas, tenemos una disponibilidad de gas en total del orden de 12 millones cúbicos por día, entre 10 y 12. Sin embargo, a partir de mayo esta cosa baja, porque se nos va el gas argentino, y baja a 9 millones cúbicos por día, que quiere decir que tenemos disponibilidad en algunos ciclos combinados de la zona central, y un par de ciclos combinados en la zona del norte, Quellar o la unidad 16. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir la barra azul. A modo de referencia también, en los terminales de GNL suman más de 15 millones por día, o sea, pueden alcanzar 18 millones, 18, un poco más de millones cúbicos por día. Luego pareciera que a partir de mayo hay poco GNL, eso lo voy a rescatar en las conclusiones. Bueno, esto en la barrita azul es lo que está, con lo que hoy día el coordinador está funcionando, está programando las unidades. Y las líneas rojas corresponden a los supuestos de GNL, de gas, de este estudio de seguridad. La línea roja me está diciendo, ustedes se dan cuenta, se mueve más o menos parecida a lo que es la disponibilidad informada hoy día en el ADP, las barras azules. Sin embargo, la línea roja baja en torno a un 30-40%, la disponibilidad ya escasa, o sea, ya reducida del caso base. O sea, esta es la disponibilidad del caso base, es decir, entre mayo y junio una disponibilidad de poco menos de 9 millones cúbicos por día, y de julio en adelante cerca de 6 millones de cúbicos por día, o sea, baja aún más. ¿Okay? Y la disponibilidad de gas del caso sensibilidad, del caso 1, que es un caso sensibilidad del caso base, respecto a la disponibilidad de gas, lo que hace es bajarla prácticamente en un 40%. ¿Okay? ¿Y por qué esto es relevante? Porque el caso crítico, si usted ve el caso crítico, y lo identifica como la hidrología más seca del sistema, de la estadística, se produce el máximo consumo, el máximo volumen de consumo de petróleo se produce en algún momento entre fines de junio, comienzo de agosto. ¿Okay? De ahí la relevancia de tener mucho gas, particularmente si usted le cree a ese caso crítico, tener mucho gas en ese periodo. Eso es la disponibilidad de gas, que es un input fundamental en toda esta cuestión. Y al lado de acá están los precios. Esto es un input muy relevante para términos de si usted quiere ver cuáles son los precios del sistema. ¿Y qué es lo que está diciendo acá? El GNL que está esperando en su estudio de seguridad el coordinador está del orden de 8 o 9 millones de metros cúbicos, dólares por millón de BTU. Está todo expresado en dólares por millón de BTU. 8 o 9, es decir, estamos en un mundo prepandemia, que ese será el precio normal del GNL en la época prepandemia,
Carbón del orden de $6 el millón de BTU, fluctuando entre 6 y 7. También alto, pero no lo suficientemente alto. El carbón hoy día, en términos de dólares por tonelada, el carbón, que es la unidad que se suele medir, 150 a 194. Uno diría, bueno, es más o menos alto, pero el carbón hoy día, la última semana, producto de la guerra en Ucrania, superó los $300 la tonelada. Y después tenemos el petróleo, el diésel, más todos los recargos y todos los impuestos. Acá está el orden de $20 el millón de BTU. Y que da cuenta de un petróleo del orden de 70 a $80 el barril. También algo desactualizado, porque bueno, el precio del petróleo hoy día, el WTI o el Brent, fluctúa en torno a los $120 el barril, los futuros están en torno a eso. Lo otro relevante en este estudio, yo creo, y me da la impresión que es el valor agregado importante que hicimos en Breves de Energía, es que nos fuimos un poco más allá. Hasta acá es un estudio clásico de planificación que lo hace el coordinador y que uno lo puede replicar y puede tener sensibilidades, o bien no le quede, si no le crea los supuestos del coordinador, puede tener sus propios supuestos, y en particular no le creo mucho los supuestos del coordinador de largo plazo, pero este es un estudio clásico de planificación. Y acá me parece que es el valor agregado nuestro. ¿Qué es lo que hicimos acá? Es, bueno, ¿cuánto cuesta esto? Y para determinar cuánto cuesta esto, cuánto cuesta mantener este backup, bueno, tenemos que ver, bueno, cuál es la línea del suministro del petróleo. Desde el momento en que llega en el buque, que llega a los terminales de recepción, que son terminales regionales, y del momento que es distribuido, ya sea por oleoducto o ya sea por unidades de transporte, a las termoeléctricas. ¿Ok? Entonces, en función de eso, vamos identificando cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables. Partiendo del lado izquierdo, el buque con petróleo. Si usted quiere un backup, tiene que tener el petróleo. Y el petróleo tiene que contratarlo con cierta anticipación. De modo que tiene que tener una compra futura de petróleo. Ahora, usted me puede decir, bueno, pero el costo del petróleo, no todo el costo es fijo. ¿Por qué no? Bueno, porque el costo, si de algún modo yo no uso ese petróleo, lo puedo revender en el mercado internacional, sí, válido, pero el costo del flete probablemente va a tener que pagarlo igual. Y eso es un costo fijo. ¿Okay? Y eso de algún modo es lo que está puesto, identificado acá como costos fijos de tener este backup de petróleo. Nota, de la página es algo que se usa mucho cuando uno evalúa proyectos de GNL. Después tenemos los terminales regionales, y acá hay costos de almacenamiento que también están involucrados, ya voy a volver a esto. Y después tenemos la distribución. La distribución se hace por oleoducto, el oleoducto principalmente que llega a las unidades que están en Quintero, Puchuncaví, que son las San Isidro, parte de las San Isidro, las Nehuenco. La capacidad informada del orden de 1000 megawatts, es decir, cerca de 3 ciclos combinados. Ciclos combinados son 350 megawatts, del orden de, para que tenga una orden de magnitud, del orden de 3 centrales Rapel. Esto es lo que se abastece por oleoducto. Y después lo otro se abastece por estas unidades de transporte, que lo que es una unidad de transporte es el tracto, es lo que uno normalmente, de manera ignorante, dice, bueno, el camión, no, es el tracto, que es el motor, y el estanque, que es lo que está puesto acá, ¿okay? Que es el que lleva el petróleo. Y adicionalmente, los costos fijos tienen que ver también con los conductores, porque usted no contrata conductores al spot. Las empresas tienen contrato con los conductores. Entonces, tiene que tener conductores para conducir estas unidades de transporte. ¿Qué otra cosa hay que tener en consideración? Son los costos variables. Y estos costos variables dan cuenta principalmente del consumo de combustible, de trasladar el petróleo en esta unidad de transporte desde el terminal regional hasta las centrales. Y un tema bastante relevante es que una parte importante de estas centrales que van a salir despachadas cuando veamos los resultados, van a salir con diésel, se debe a que no tienen gas. Y una parte de estas centrales con diésel son duales. ¿Qué quiere decir duales? Que operan con petróleo o pueden operar con gas. Gas natural licuado, en el caso de la zona central, o gas argentino, y gas natural licuado en el caso de la zona norte. ¿Okay? Y acá, en el costo de almacenamiento, bueno, acá usted puede llegar tan lejos como quiera. Los costos de almacenamiento podrían ser involucrar el incremento de los terminales.
acá no nos metimos con ese tema porque no hay suficiente información, asumimos que la capacidad es suficiente, pero finalmente hay una política de cobro por desviación respecto al petróleo comprometido, que como vamos a ver el resultado es bastante relevante en términos de costo. Es decir, si usted se desvía respecto al petróleo que me pidió a mí como distribuidor, yo le voy a cobrar un cargo. Y ese cargo normalmente es un porcentaje del petróleo, es un cargo en términos de un porcentaje del precio del petróleo. Esas son las partidas de costos. ¿Okay? Resultados, para ir rápido, en la parte de arriba está la tabla que indica los resultados de todos estos casos y de todas las simulaciones hidrológicas, o sea, partiendo por las simulaciones más húmedas a las más secas, y de modo de no estar reportando todos los casos, reportamos un mínimo y un máximo en términos de volumen, miles de metros cúbicos que se van a necesitar para este caso crítico, para este escenario crítico, entre marzo y septiembre. Identificamos que el volumen puede ir desde 16.000 metros cúbicos a más de 1 millón de metros cúbicos en términos de la energía que se requeriría entre marzo y septiembre. Varía bastante por la hidrología y identificamos que para compararlo con el base 2021, que es la comparación de la cual surge el petróleo de seguridad, es bastante alto. En 2021 se consumieron 261 metros cúbicos en el mismo periodo, con un consumo máximo diario de 2.583 metros cúbicos por día. Esto es lo que resulta de todas estas simulaciones. Pero si usted escoge solamente la más crítica, se va a la tabla de abajo. Y en la tabla de abajo está reportado, bueno, el consumo máximo, que fluctuaría entre 518.000 metros cúbicos a 1 millón, y el consumo máximo diario, que estaría entre 7.500 y 9.000. Pero ese no es el diésel de seguridad. El diésel de seguridad viene de la comparación con el base, y resulta acá. El diésel de seguridad entonces fluctuaría entre 137.000 y 265.000 metros cúbicos mensuales. Esa es la capacidad que hay que tener, que hay que respaldar de backup. Y adicionalmente una capacidad diaria, que es la que tendríamos que tener disponible entre 5.000 y 6.700 metros cúbicos por día. Este es el diésel de seguridad. Acá hay un punto importante. Si usted descuenta aquellas que tienen oleoductos, esto es importante para el tema de los costos, aquellas centrales que se abastecen con oleoducto, y descuenta aquellas centrales que se abastecen, que no teniendo oleoducto, pero tienen la capacidad de generar con gas, supongamos, bajo el supuesto que le llega un poco más de gas, la capacidad, el petróleo de seguridad se reduciría a entre 1.000 y 3.356 metros cúbicos por día. Es decir, pasaríamos de este rango de 5.000 a 7.000, pasaríamos a un rango entre 1.000 a poquito más de 3.000 metros cúbicos por día. ¿Ok? O sea, bastante menor. O sea, de aquí ya vamos identificando la relevancia que tiene el suministro de gas en este año. En la parte de la derecha está la tabla con los costos, identificando las partidas que expliqué en la slide anterior. Identificamos, para esto hay que identificar la cantidad de viajes que hacen estas unidades de transporte desde el terminal regional hasta la central. Hay que ver la cantidad de kilómetros que recorren, que fluctúa más o menos en términos promedio del orden de 90 a 100 kilómetros. Es el recorrido promedio desde un terminal hasta la central. Y identificamos entonces la cantidad de viajes por día que se hacen en total para abastecer esta cantidad de petróleo o seguridad, o sea, esto que está acá, no todo el petróleo, estamos asumiendo que el base ya está siendo abastecido, esto es el adicional, el backup. Entonces, entre 180 y 200 poco más de 200 viajes por día son los que se necesitan, y eso involucra una cantidad de equipos de transporte, es decir, equipos de transporte, el tracto más el tanque, entre 63 y poco más de 100 equipos de transporte. ¿Okay? Con eso entonces uno puede determinar los costos. Si usted conoce el costo de estos equipos, da un costo fijo entre 38 y 64. Si usted asume, puede determinar cuál es el costo diario del flete internacional. Estamos asumiendo que el flete internacional va a tener que pagarlo sí o sí, que fluctúa entre 20.000, 30.000 para un petróleo normal, entre 20.000 y 25.000 dólares por día. Con eso puede calcular la cantidad del flete. En total, costos fijos del orden de 59 a 104 millones de dólares. Sin embargo, hay una parte relevante acá, no se llama los costos variables o costos fijos, pero tiene que ver con este cargo que a usted le van a dar, le van a cobrar si es que usted se desvía del petróleo que usted se comprometió a consumir.
Y eso es bastante relevante porque el cargo es bien relevante. Y eso fluctúa entre 23 a poquito menos de 60 millones de dólares. Costos variables, que es el costo del transporte, entre menos de $1 millón, eso no es relevante. El cargo relevante acá es este cargo que tiene que ver con la penalidad que le van a dar si usted se desvía de esta banda respecto al petróleo que está comprometido. En total, de este costo de mantener esta infraestructura y esta logística, entre 82 y 161 millones de dólares para el periodo marzo-septiembre. O sea, para mantener este backup, ¿ok? Si usted lo divide por la energía del periodo marzo-septiembre, aquí de nuevo este decreto dura hasta septiembre, no se sabe qué va a pasar después, pero si usted lo divide solamente en esa energía, si considera 7 meses, le da entre 1,8 a 3,3 dólares el megawatt hora, dividido en esta energía. Si hace usted una sensibilidad, bueno, a ver, de los cargos variables, respecto al petróleo, a los futuros del petróleo, producto de la crisis de la guerra en Europa, asumiendo que el petróleo podría mantenerse en $120 el barril durante todo este invierno, esto sube hasta a un valor entre 123 y 242 millones, entre 2,64 y 5,16 dólares el megawatt hora. Esos son los resultados. ¿Cuáles son las deficiencias que identificó el decreto? Primero, no considera las respuestas de los generadores. Los generadores normalmente responden, y por eso que mostré la gráfica de la disponibilidad de gas, el gas disponible que estuvo durante el 2021. Esa es la disponibilidad, el consumo de gas, hubiese mostrado el consumo de gas, habría sido un poco mayor si hubiese mostrado hasta octubre o noviembre. ¿Por qué? Porque los generadores además compraron, además de los barcos de la ADP comprometidos, compraron gas en el spot. Entonces no está considerando que hay una respuesta. En casos críticos, los generadores, si tienen la señal adecuada de precios y regulatoria, eso es muy importante, responden. Y responden súper rápido. Adicionalmente, no tiene en cuenta a la industria del transporte, y por eso fue bastante relevante, y acá tengo que agradecer a las personas de la industria del transporte que me permitieron conversar con ellas y conocer un poco más de esta industria. Hay una escasez relevante en la industria del transporte respecto a estas unidades de transporte entendidas como el tracto más el estanque de almacenamiento. Es decir, si usted necesita más, tiene que salir a comprarlo. Y esto no es rápido, no es que usted dice, pida una unidad de transporte completa hoy día y llegue mañana. No, se demora varios meses, entonces es muy poco probable que esto esté por lo menos antes de julio. Y adicionalmente hay una falta relevante de conductores especializados, porque no cualquier persona puede ser un conductor de estas cargas. Primero, porque son cargas pesadas, y segundo, son cargas peligrosas. De modo que el conductor que da este servicio es un conductor que está registrado en la SEC, adicionalmente tiene cursos especiales de preparación, y hay una escasez relevante de estos conductores. Tanto es así que los conductores, la escasez está llevando a las empresas de transporte, distribuidoras de petróleo, a traer conductores especializados fuera de Chile, principalmente de Argentina. Entonces hay un tema de escasez acá que hace difícil poder cumplir con esto. Si aún así usted dijera, bueno, al mismo me consigo esto, resulta que también desconoce una arista relevante de la industria de distribución de petróleo. Estas personas raramente venden su servicio al spot, o sea, no comprometen inversión con venta al spot, que es lo que cualquier empresario razonable haría. Es decir, los que estamos en la industria de la generación, todos sabemos que las inversiones importantes se comprometen contra contratos. Y los contratos de la industria fluctúan y no son menos de 3 años. Y esto pareciera que es un contrato de 7 meses, porque de nuevo dura hasta septiembre, entonces no sabemos qué pasa después de octubre. Entonces, acá pueden pasar dos cosas. Primero, que no participe nadie de la industria del transporte, o bien, que si es que se logran conseguir estos equipos, que todo ese costo se lo metan en estos 7 meses. Es decir, los más de 100 y tantos millones de dólares que identificamos en la slide pasada se metan durante un solo año, durante estos 7 meses. Crea un cargo lateral
cargo lateral que se traspasa a los generadores, pero los generadores de algún modo van a tratar de traspasarlo a los clientes, y finalmente no se garantiza, no se hace cargo del problema de fondo. ¿Y cuál es el problema de fondo que hay acá? Es que hay centrales que no tienen disponibilidad de su combustible, lo cual resulta un poquito inaudito. ¿Cuál es el problema de fondo entonces? Que las termoeléctricas a petróleo están acostumbradas a esta curva que está en rojo. Esto es una curva de generación. Es decir, están acostumbradas a que en caso crítico ellos generan solamente algunas horas de la punta. Esta es una curva convencional. ¿Cuál es la curva de generación que se está dando hoy día? Esta que está acá. Es decir, las centrales convencionales termoeléctricas, no solamente las termoeléctricas diesel, en particular las diesel, van a generar fuera del bloque solar y de manera continua. Y eso hace entonces que se produzca una deficiencia en el suministro de petróleo, de la cual hay que hacerse cargo. Entonces acá estamos viendo que hay un cambio en la generación de las centrales termoeléctricas, principalmente a petróleo, de modo entonces que estas centrales que están siendo pagadas por garantizar la suficiencia, ojo, la suficiencia del sistema es todas las horas del sistema, no solamente las puntas. Es un error conceptual el creer que son solamente las horas de punta, es todas las horas del sistema. Tienen que tener suficiencia. Los generadores reciben un pago por garantizar la suficiencia. En el caso de las centrales a diésel, si solamente tomamos las centrales a diésel, es decir, que no consideran esta capacidad dual, generar con gas, reciben del orden de $200 millones anuales por garantizar esta suficiencia. Entonces, finalmente, las conclusiones. ¿Hay un problema real en la logística del petróleo diésel? Sí, efectivamente hay un problema real. Sin embargo, el decreto 1 lo que hace es entregar una solución de largo plazo, es decir, que requiere inversión, para un problema que se está produciendo hoy día, en los próximos meses. De modo que si usted me está entregando una solución de largo plazo, perfecto, me entrega una solución, pero tiene que ser costo eficiente, es decir, tiene que compararla con otras soluciones, posibles otras soluciones, por ejemplo, aumentar la capacidad de los terminales de GNL, posible otra solución, incorporar otros sistemas de almacenamiento. Entonces, en la medida que usted evalúa contra estas alternativas, entonces, y le sale que es de menor costo, es una solución costo eficiente. El decreto es tardío, por lo que mencioné, hay una escasez en estos equipos y en los conductores, de modo que es poco probable que de algún modo se puedan cumplir estos backups, si es que consideramos que el backup es el escenario crítico que acabo de mostrar. De modo que es poco probable que se aumente la suficiencia del sistema. Adicionalmente, bueno, y finalmente, en las recomendaciones, ¿cómo enfrentar esta situación de corto plazo? Primero, hay que dar una señal regulatoria muy potente, que la asignación de pagos por potencia debe ser hecha en función de que se garantice el suministro de combustible, debe asegurarse el suministro de GNL, y adicionalmente tratar de ver en la medida posible si hay disponibilidad de gas argentino durante el invierno. Y también muy relevante, a partir de abril, los embalses tienen que ser operados con riesgo de cola, es decir, por lo menos los primeros meses contra falla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristian, por la presentación del estudio realizado por Breves de Energía. Tenemos una gran cantidad de asistentes, lo que da luces de que este es un tema de gran preocupación por el sector. A continuación, Javier Bustos, director ejecutivo de ACENOR, comentará este estudio de Breves de Energía y presentará la visión de los clientes eléctricos no regulados. Les recuerdo que está activa la sección de preguntas y respuestas para que puedan hacer llegar sus consultas por esta vía. Adelante, Javier. Bueno, muchas gracias, Daniela, muchas gracias a Cristian por la presentación. Lo mío va a ser bien breve, porque yo creo que Cristian hizo ya una muy acabada presentación de los resultados del estudio, y yo me voy a enfocar naturalmente más en la visión, la perspectiva de los clientes eléctricos no regulados. Para aquellos que no lo saben, bueno, nosotros somos la asociación gremial que representa a todos los clientes libres en Chile, ya con 26 años de historia, y actualmente 21 asociados que representan a 18 grupos de los sectores productivos, tanto de la minería, la industria, el transporte en Chile, y que están en distintas regiones del país. Por lo tanto, nuestro rol es aportar a
entregar evidencia, análisis, a mejorar el sistema eléctrico, porque todos sabemos que un sistema eléctrico que funcione más ineficiente, más caro, finalmente lo terminamos pagando entre todos. Entonces, por eso, para nosotros la situación de estrechez eléctrica es muy relevante y somos conscientes de que hay una situación muy importante que hay que atender y que está relacionada principalmente con la sequía, que también ha estado afectando a todos los sectores productivos a lo largo del país. Pero esto no es algo puntual, es algo que efectivamente viene ya acumulándose a través de muchos años de escasez en cuanto a recursos hídricos y que naturalmente se va a ir acentuando en el futuro. Se va a ir acentuando porque el cambio climático va en esa dirección. Y por lo tanto nosotros creemos que aquí que hay que enfrentar esta situación de estrechez energética con una mirada integral, con una estrategia que tenga tanto medidas de corto como mediano y largo plazo. Cosas que no vamos a alcanzar a hacer para este invierno, pero que sí tenemos que estar preparados para futuro. Y es ahí donde, cuando analizamos el mecanismo del diésel de seguridad, encontramos que este es un mecanismo que finalmente es caro y que finalmente lo van a terminar pagando los clientes. ¿Por qué? Porque todos los costos adicionales, todos los sobrecostos que finalmente se agregan al sistema eléctrico, de alguna u otra manera terminan siendo traspasados a clientes. Puede ser al principio, por supuesto, aquellos que tengan cláusulas en sus contratos de traspaso directo, lo podrán lamentablemente ver el efecto más inmediato, pero también nuevos clientes o incluso clientes que salgan a licitar en unos meses más por renovaciones de contratos, al tener estos sobrecostos finalmente existe la posibilidad que les sean traspasados. Y esto es muy importante porque finalmente lo que sucede es que hay un riesgo del mercado del diésel que se le termina traspasando a los consumidores de energía, que no tienen manera de administrarlo, cuando es un riesgo que típicamente lo absorbe el proveedor del combustible y lo recuperará en su margen de venta. Entonces, ya los clientes, como bien mencionaba Cristian, pagan por suficiencia, pagan por energía y por capacidad de suministro eléctrico. Por lo tanto, si se está pagando por esa suficiencia, cualquier sobrecosto adicional estaríamos pagando 2 veces por lo mismo. Y es por eso que nosotros hicimos incluso una presentación a la Contraloría General de la República antes que tomara razón esta institución. Finalmente la institución tomó razón del decreto, incluido el mecanismo del diésel de seguridad, y es por eso que nosotros lo que creemos es que hay que hacer un análisis de cuáles son los costos que tiene este mecanismo. ¿Cuáles son los costos que tiene? Porque finalmente cuando uno tiene que comparar con otras medidas, cuál es la más costo eficiente, es bueno tener una idea de esto. Y aquí es por eso que nosotros, aparte de hacer esta presentación a la Contraloría, le encargamos este estudio a Breves de Energía para que nos dimensionara esto. No había estudios oficiales. Recientemente la autoridad dijo, bueno, esto es un rango entre 1 o 2 dólares por megawatt hora, pero sin mostrar evidencia. Nosotros aquí tenemos un estudio que muestra que sí, efectivamente puede ser más de 2 dólares por megawatt hora. Incluso en los escenarios que mostraba Cristian, puede ser hasta 5 dólares por megawatt hora. Y claro, todo eso depende de cuánto van a ser, por ejemplo, los precios de los combustibles, dado el conflicto bélico actual en Europa. Por eso es que yo aquí les puse para un orden de magnitud una gráfica para que ustedes vean. En servicios complementarios, durante el 2020, se pagaron cerca de 140 millones de dólares. Durante el 2021 aumentó a 243 millones de dólares. Eso fue un aumento importante, producto de la sequía, de varios factores. Pero si esto lo comparamos con este mecanismo del diésel de seguridad, lo más barato sería el caso base que analizaba Cristian, que hace el coordinador, y eso costaría del orden de 80. Pero eso ya tiene costos de petróleo desactualizados. Si nos vamos a la cota superior, podría ir del orden de 160 o incluso hasta 240 millones de dólares con precios de petróleo como se están transando hoy en los mercados de futuro. Por lo tanto, estamos hablando de que este diésel de seguridad estaría costando casi tanto como todo lo que se paga en un año de servicio complementario. O sea, un mecanismo que está diseñado para 6 meses, de un servicio que ya debería estar incluido dentro de los servicios que pagan los clientes, vendría el mismo valor que todo lo que se paga por servicios complementarios en un año. Esa es la magnitud de esto y por eso es que nosotros creemos que no tiene que analizarse bien. Esto es un mecanismo que nunca ha sido implementado en la historia eléctrica del país. Tuvimos episodios, por ejemplo, 2008 al 2011 con decretos preventivos de racionamiento y se tomaron medidas y no llegamos a tener que implementar este tipo de sobrecostos.
Una medida que implicaría en algunos escenarios salir a aumentar la capacidad de camiones, choferes, en un 30% de lo que existe actualmente. Entonces, ¿es eso factible? Crea incluso un escenario que uno tendría que analizarlo de impactos en la libre competencia, porque se le entrega prácticamente al sector de la distribución de combustibles, un sector concentrado, que negocie un cargo que se va a trasladar a clientes y que los generadores van a tener que negociar en contratos bilaterales. O sea, ¿cómo va a ser ese mecanismo sin que se afecte a la libre competencia? Entonces, y esto basándonos un poco en lo que también mencionaba Cristian antes, nada dice de que este mecanismo reduzca las probabilidades de ocurrencia de eventos de racionamiento. Lo único que está haciendo es solucionarles un problema comercial a la generación a diésel, un problema que es propio de ese segmento, pero no está asegurando que por adquirir este seguro, como a veces le ha llamado la autoridad, vayan a disminuir los episodios o probabilidades de racionamiento. Hay otras medidas, el mismo coordinador lo pone todos los meses en su informe de abastecimiento. Aumento de suministro de gas natural, lo mencionó ahí Cristian, que esto es unas medidas fundamentales. También complementario, la operación de ciclos combinados con combustible diésel, también el mismo coordinador lo dice. Incluso postergación de mantenimiento de centrales, hay muchas centrales que están en la categoría de postergables que se pueden postergar. Pero estas no son las únicas, y acá hay un punto importante. El coordinador, justamente en el marco de este decreto de racionamiento, también incluyó recientemente, o ha informado a la Comisión Nacional de Energía, una recomendación de mantener una reserva hídrica por 560 megawatt-hora. Esto también es solventado por los agentes que retiran energía pro rata de sus retiros. Y esto va a empezar, esta reserva hídrica, supuestamente a mantenerse a partir de ahora. Si ya la cota de los embalses importantes, como el Laja, el Maule, Invernada, ahí les muestro las cotas de los embalses cómo han evolucionado desde agosto hasta ahora, ya están por niveles que están por debajo de lo de agosto o casi por llegar por debajo de agosto. ¿Por qué no guardamos agua antes? ¿Por qué finalmente, si teníamos una disponibilidad ahí, qué pasó que no tomamos la precaución como sistema eléctrico de guardar esa agua? ¿Qué sucedió? Y aparte de eso, ahora que se va a programar una reserva hídrica, hay que considerar de que eso también va a ser un sobrecosto para el sistema. Entonces, ¿cómo se va a complementar con el diésel de seguridad? ¿Vamos a estar adquiriendo diésel de seguridad y al mismo tiempo reserva hídrica? ¿Cómo se comparan entre sí? ¿Cuál es menos costoso? Ese tipo de análisis no los hemos encontrado y creemos que esto es importante que sea transparente y que efectivamente este procedimiento sea público y observable. Y esto está correlacionado directamente con algo muy, muy importante, que también nos ha pasado en otras épocas. El costo marginal tiene que ser la señal de precio que indique la escasez. Hoy en día los costos marginales de febrero, en promedio, han estado por debajo de los costos marginales de febrero del año pasado. Entonces, ¿dónde está la señal de escasez? ¿Dónde está la señal para que, por ejemplo, los generadores se acerquen a pactar reducciones de consumo con los clientes? Eso hoy en día no está pasando. Entonces significa que no hay esos incentivos. ¿Dónde está el incentivo a traer GNL? Bueno, eso se tiene que ver justamente en la señal de precios de los costos marginales. Y hay algo que no ha estado indicándose en esa indicación de precio. Entonces, finalmente nosotros creemos que esto va a implicar una tarea en cuanto a un diseño de una estrategia integral que naturalmente va a estar a cargo ya de las nuevas autoridades y que esto, si deberá incluir el mecanismo del diésel, hay que considerar que esta es una medida que es cara, es muy difícil de implementar, vimos que en los plazos casi no llegamos y es poco efectiva para la situación que estamos viviendo. Entonces, en realidad, aquí hay que buscar alternativas que sean costo eficientes y que sean las mejores para el conjunto de la sociedad. Por eso es que nosotros como ACENOR estamos poniendo a disposición este estudio, dado que hasta el momento no ha habido ninguna otra evidencia al respecto. Y creemos que esto sí es un aporte para que finalmente no tengamos un sistema más riesgoso y más costoso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Vamos a pasar entonces ahora a contestar algunas de las preguntas que nos han llegado. Hay varias, así que por temas de tiempo solo seleccionaremos algunas, pero de todas maneras les adelanto que dejaremos a disposición el informe completo para los que estén interesados en revisarlo en detalle. Vamos entonces con algunas preguntas para Cristian.
¿Bajo qué criterios, dice Rodrigo Solís, se respalda la disponibilidad de gas considerada hasta junio en el caso 1 y caso 1 versión 2? Aproximadamente 50% en caso base. ¿Bajo qué criterio? ¿Me podría repetir la pregunta? ¿Bajo qué criterios se respalda la disponibilidad de gas considerada hasta junio en el caso 1 y caso 1B2? No entiendo muy bien la pregunta. No sé si la puedo interpretar. El criterio que se adopta es, a ver, tú corres haces la modelación, corres el sistema, y lo que resulta es el gas, o sea, el gas que se despacha y la cantidad de petróleo que se despacha. Y eso automáticamente, de ahí automáticamente, al comparar con el año 2021, defines el criterio, el diésel de seguridad. Es decir, no es que estemos usando un criterio ad hoc, o sea, que yo defina, sino que el decreto 1 dice, a ver, tome el consumo que aparece en cada mes, compárelo con el consumo base, reporte las diferencias. La máxima diferencia es el backup que usted tiene que asegurar mensual en cada mes. O sea, ese es el criterio que aparece en el decreto, no es mío. Luis Fredes también nos pregunta ¿a cuántos barcos de diésel equivale el consumo que tú planteaste, el consumo de diésel? Se me fue ese dato. La verdad que no quiero dar un número inexacto. Algún momento lo calculé, pero se me fue. La capacidad viene en los Panamax o los Aframax, que es otro tipo de barco que hay. Tengo el dato por acá, pero tendría que buscarlo. No me atrevo a darle el dato hoy día. Podría tenerlo pendiente, lo voy a poner en el informe, pero serán un par de barcos, 3 barcos, no sé. Dale, y Sergio nos dice, en lugar de que los clientes paguen anticipadamente el petróleo diésel a las unidades existentes ineficientes, ¿por qué no se impone mantener un funcionamiento de todo el parque térmico a carbón, eliminar el programa de retiro de tales centrales y pagarle a los carboneros por anticipado el carbón? Por anticipado. Bueno, esa es una propuesta que tendría que dar los reguladores. Yo no me hago cargo el estudio no se hace cargo de propuestas adicionales. Lo único que hago fue valorarla. Fue decir por qué creo que no es una buena idea, y lo digo así como bien de frente. No me parece que sea una buena idea. En el largo plazo sí puede ser. Como decía Javier, ¿por qué? Porque involucra inversión. Pero en el corto plazo no creo que sea la mejor idea como para enfrentar el corto plazo complicado que se nos viene. Creo que hay mejores ideas que ya hay que empezarlas a implementar, pero para eso se requiere señales fuertes y claras en los precios, que fue lo que nos salvó el año 2004-2005 del razonamiento. Si ustedes se acuerdan, yo estuve presente en esos años, que fue enfrentado muy bien por el presidente Lagos, que fue lo que hizo con su ministro Jorge Rodríguez, que conocía la industria, entendía muy bien la industria. Entonces dijo, acá hay 2 problemas, corto plazo y largo plazo. Corto plazo doy las señales de precios que se requieren, y ahí salió que las centrales que no tienen suministro de combustible no reciben cargos por potencia, que viene después con el decreto 6, decreto 6 creo que se llama del reglamento. Señal de corto plazo súper clara, y los precios se fueron inmediatamente a petróleo. Largo plazo, me hago cargo del problema a largo plazo, terminal de GNL. Yo en ese momento no estuve muy de acuerdo con el terminal de GNL, pero finalmente el presidente Lago, la realidad mostró que el presidente Lago tenía razón. Esa es la forma de enfrentarlo, ver al corto plazo, enfréntelo con decisiones de corto plazo, señales fuertes y contundentes regulatorias, y vea el problema a largo plazo con decisiones de inversión. Perfecto. Para Javier, ¿qué rol ven para la gestión de demanda en estas circunstancias? Sí, hay un espacio naturalmente para la gestión de demanda, hay un espacio justamente como yo mencionaba, porque el mismo decreto dice que los generadores o distribuidores se pueden acercar a sus clientes y pactar reducciones de consumo. Y yo creo que ese es un mecanismo importante que se ha utilizado en el pasado. Lo que sucede es que, claro, cuando tú tienes costos marginales que están por debajo de los niveles incluso del año pasado, hay poco incentivo para ello. Entonces, y efectivamente eso tiene que ver mucho con las proyecciones que mencionaba Cristian, cuando tú estás suponiendo de que se van a dar ciertas cosas que finalmente no se reflejan en los costos marginales.
Ahora bien, también nosotros como ACENOR estamos trabajando y estamos avanzando mucho en todo lo que es la implementación de la ley de eficiencia energética. Entonces, todo lo que es sistemas de gestión de energía, eso naturalmente va a ser importante. Incluso ya estamos con conversaciones con asociaciones de eficiencia energética, que naturalmente queremos aprovechar de llevar más a más clientes, a más industrias, la posibilidad de que aquí haya medidas de eficiencia energética, pero eso es más estructural, es más de, naturalmente, de algo continuo, mientras que las medidas que tienen que ser de reducciones de consumo, aquí también puede ser de que haya clientes que estén disponibles para inyectar energía. Pero bueno, eso también es parte de cambios regulatorios que hay que considerar y que incluso en algún momento, cuando estábamos discutiendo el reglamento de potencia, un poco que quedaron de lado. Hay una pregunta también ahí que yo estaba mirando respecto del reglamento de potencia. Buena de las partes de los problemas que identificó Cristian en lo que se refiere a cómo se está remunerando las unidades de punta, es materia del reglamento de potencia. Se acaba de ingresar un reglamento de potencia, pero sin considerar esta situación coyuntural actual. Entonces, ¿de qué sentido tiene? Aquí necesitamos un reglamento de potencia que se haga cargo de estas situaciones coyunturales, pero que también facilite todo este proceso de transición energética. Siguiendo esa misma línea, también le pregunto a Cristian, porque fue justamente Analía Rojas quien nos mandó la pregunta, y dice, la voy a leer, digamos, completa para tener el contexto de la pregunta. La discusión de medidas de racionamiento y las del decreto 1 no se puede separar de las del racionamiento de potencia, del reconocimiento de potencia de suficiencia. Con el análisis realizado por Breves de Energía y las incoherencias del decreto de racionamiento ya aprobado, queda la discusión del reglamento de potencia. ¿Qué recomendaciones tiene, en este caso, Cristian, que ya nos comentó Javier, tienen ustedes en este plano en la discusión? ¿Pregunta para mí? Sí. Sí, para ti, Cristian. Yo creo que ya más o menos las di en términos generales. Recomendaciones específicas, si hay que modificar la estadística de disponibilidad, ¿no? Yo creo que ya es un tema muy en área chica. Creo que aquí hay que ver la experiencia y de nuevo, estuve en las dos grandes crisis que ha enfrentado este sistema. No solamente yo, hay varias personas que hoy día están de actores importantes en el mercado que las vivieron. La crisis del 98-99 de la sequía, con la falla de las unidades termoeléctricas de Nehuenco, y después la crisis del gas argentino, 2004-2005. Durante la crisis del 98-99, los precios no dieron la información correspondiente, y me consta. Nosotros en ese momento, yo estaba director del coordinador del SEDEC en ese momento, los precios spot uno los veía y estaban en valores de hoy día, estaban en precios del carbón. Sin embargo, uno hacía un ejercicio muy sencillo y veía que si la hidrología seca se mantenía, iba a haber una falla contundente. Y en ese momento se dieron las alternativas de modificar los modelos de modo que los embalses pudieran dar cuenta de lo que uno estaba viendo, pero que los embalses no estaban viendo. ¿Por qué? Porque ven todas estas hidrologías. Y ahí finalmente fue una falla severa desde el punto de vista de la ciudad, pero en términos de energía fue bien poca energía la que se falló. Y después comparo con el año 2004-2005, en donde el suministro fue más complicado que el año 98-99, porque se cortó todo el gas. O sea, se cortó así de un día para otro. Los argentinos dijeron, no hay más gas. ¿Y qué pasó ahí? La señal vino muy potente. En los ciclos combinados, eso me consta porque yo trabajé en eso, los ciclos combinados en menos de un mes en menos de 1 o 2 meses estaban reconvertidos, los quemadores estaban reconvertidos para comprar petróleo. ¿Por qué sucedió eso? Porque los generadores que estaban comprometidos en sus contratos, en sus retiros, veían que no tenían gas, bueno, y si no tenían petróleo, el precio se les iba a costo falla. El costo falla equivalente hoy día debe ser un 500, si radio el equivalente hoy día. Entonces la señal actuó muy potente, que los precios reflejaron la escasez, los precios en el spot.
Y segundo, este tema, que en ese momento hasta ese momento las centrales termoeléctricas recibían potencia, y el único factor que contaba, va a ser como bien técnico, para la potencia hinchada del modelo, era la indisponibilidad mecánica. No se contabilizaba la indisponibilidad del combustible, porque decía aquí, siempre hay combustible, de hecho, yo me acuerdo que también decía, siempre hay petróleo, siempre hay carbón, y bueno, y falló el gas argentino, y de ahí vino entonces el cambio importante que vino en el decreto reglamento, el actual reglamento de potencia, creo que el decreto. Cristian, pero ¿ayuda el cambio de metodología de la potencia de suficiencia? Ese es el punto de la pregunta. El cambio de metodología que está puesto en el decreto 1 me parece que le entrega un incentivo a aquel que tiene backup, pero no me parece que sea una señal muy potente, porque en mis conversaciones también con los distribuidores de petróleo me dijeron, no, son muy pocos los generadores que se han acercado a pedirme suministro de petróleo. No es el mar de generadores que está llamando para pedir suministro. No, algunos están preocupados. ¿Y eso es por qué? Porque el mismo decreto es muy complicado de entender. O sea, tiene un cambio en la estadística de indisponibilidad, que solamente vale entre marzo y septiembre, y está de algún modo contaminado por las estadísticas anteriores. Entonces no es claro. Para mí una señal súper potente es, si usted no tiene garantizado el petróleo, no puede recibir pago por suficiencia, porque no está garantizando suficiencia. Perfecto. Y para Javier, la última pregunta. ¿Por qué en vez de invertir en nueva infraestructura diésel se invierte en baterías? Sí, ahí también esto es parte de los análisis que uno podría hacer, que están relacionados también con lo que me preguntaba Analía. El reglamento de potencia, si se modifica, hoy en día se remuneran de acuerdo a las horas de demanda máxima, y en realidad no de acuerdo a las horas donde haya mayor estrechez en el sistema. Y eso también es una señal importante porque da espacio para movilizar carga dentro del día, tanto a clientes como a generadores, para proveer justamente esa suficiencia. Eso es una señal que uno puede dar, pero es una señal de mediano plazo. Pero sí habría que evaluar, si uno dice, bueno, estos son los costos del diésel de seguridad, y esto es lo que nos va a costar este año, no sé si el año que viene, o sea, si lo comparamos con haber hecho una señal para que llegue más almacenamiento, bueno, evaluemos cuál es la medida más costo efectiva. Nosotros creemos que eso ya implica, por ejemplo, cambios en el diseño del mercado en cuanto a un mecanismo de mercado day ahead, por ejemplo. Cuando uno tiene un mercado day ahead, este tipo de problemas que pueden tener la generación diésel, los tienen que resolver intrínsecamente ellos. Entonces, hoy en día, finalmente, lo que termina sucediendo es que tenemos el costo marginal que no reacciona al momento que es necesario para crear una señal de escasez, y finalmente estamos pagando todo esto en costos laterales que se traspasan directamente al cliente. Entonces, lo que tenemos que buscar es la manera de que estas inversiones y estos riesgos sean tomados por aquellos que lo pueden desarrollar, no aquellos clientes que no es su giro el negocio de la electricidad, sino que simplemente tienen sus contratos de suministro eléctrico. Perfecto, muchas gracias Javier, muchas gracias Cristian y a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias. Para los que estén interesados en recibir el documento completo del estudio, pueden solicitarlo a nuestro email, que es acenor@acenor.cl. Muchísimas gracias y que tengan todos un muy buen día. Daniela, perdón que te interrumpa, quería hacer una pequeña aclaración. Cuando me refería al costo falla al comienzo, ese valor estaba en pesos por kilowatts hora, un detalle. Perfecto, muchas gracias.